Buenos días. Primero vamos a comenzar la clase correspondiente esta semana y pues bueno, iniciamos semana, estamos en la semana de la independencia, ya la semana justo de la independencia. Em, ya el miércoles estamos celebrando 200 años y bueno, es importante notar que la patria no solo implica los símbolos, como los estuvimos viendo la semana pasada, sino que también eh, esto implica mantener la identidad cultural y pues nuestra identidad cultural en los últimos años se ha ido perdiendo. Entonces, y prácticamente es nuestro deber mantener nuestras raíces, nuestras tradiciones, porque eso es lo que nos caracteriza. Y bueno, en los últimos años, como hemos tenido más influencia, sobre todo del norte del continente, es quizá es más atractivo adoptar cultura extranjera que tener nuestras propias raíces. Así que en un intento, pues, por recuperar lo que se ha perdido, y lastimosamente aquí no solo juega el papel de la cultura, sino que también está en juego el papel de la tecnología, porque la tecnología también nos está haciendo estragos en ese sentido, porque ahora ustedes prefieren más quedarse en casa con la tablet, con el celular, con la computadora o simplemente con la televisión, en lugar de salir, compartir con sus amigos. Y si salen, yo últimamente veo, cuando digo últimamente, que hace unos 3, 4 años, quizá más, que en las esquinas están los muchachos jugando, o más bien los grupitos de amigos que se supone deberían estar jugando, pero lo que están haciendo regularmente es estar todos sentados viendo cada quien su celular y de vez en cuando eventualmente reírse por un meme que se encuentran, pero yo creo que esto debería de, esto debería de ir cambiando, o más bien regresar a como debería ser el compartimiento entre amigos. Así que, bueno, sé que es bien difícil que algunos de ustedes prefieran hacer cosas que posiblemente yo hacía cuando tenía esa edad, pero sería bueno que le den un vistazo. Miren, yo para esta, para esta sesión eh, he encontrado un video, es una noticia, pero que ahí se mencionan algunos juegos de los que regularmente nosotros jugábamos. Estamos hablando de la generación de hace unos cuantos años, los 80, incluso lo de los 90 todavía jugaban en las calles. Y pues poco a poco se ha ido perdiendo. Así que yo les dejo este video que habla de los juegos tradicionales de nuestro país. Posiblemente alguno de ustedes juegue todavía o haya jugado, pero es bueno rescatar nuestra esencia. Así que, bueno, se los dejo para ver si ven por ahí alguno que ustedes no lo conocían. Así que les dejo el video. Es corto, oigan, es corto. Cada cultura posee juegos representativos o tradicionales a través de los cuales se transmiten roles de géneros y se desarrollan habilidades. Jugar escondelero es uno de los juegos más recordados de nuestro país. Este juego se desarrolla seleccionando a un niño que cuenta hasta 10 mientras los demás se esconden. Los demás pueden regresar al lugar donde se contó y ganar, y además pueden evitar convertirse en los siguientes en contar. El capirucho es un juguete tradicional salvadoreño. Está compuesto por una base con forma de sombrero o barrilete y un palito largo. Ambas partes están unidas con una cuerda resistente. Se juega insertando el palito en el capirucho la mayor cantidad de veces consecutivas. Para mayor diversión, se trata de ver quién hace más y establecer un ganador. El trompo también es otro de los juegos. Está hecho de madera con
una punta de hierro, incluye una cuerda para enrollarlo y hacerlo girar o, como dicen los niños, hacerlo bailar. Elevar piscuchas destaca entre los juegos tradicionales de El Salvador. Están elaboradas con plástico o papel, son conocidas también como cometas. Su origen es asiático, pero fue adoptado como un juguete de gran preferencia por la niñez salvadoreña. El juego Arranca Cebollas es uno de los más recordados por los salvadoreños. Este juego consiste en hacer una fila donde todos se toman por la cintura. El jugador que hace de cebolla se sujeta fuertemente de un árbol o poste, mientras los otros tiran fuertemente hacia así hasta hacerlo que se suelte. La mica es un juego que consiste en que uno de los participantes es seleccionado por diversas formas y debe perseguir a los demás niños porque tiene la mica. Cuando logra atrapar a uno, lo toca y le dice mica. Esto indica que este niño debe perseguir a los demás hasta atrapar a otro niño y pasarle la mica. Bueno, eso comúnmente es lo que se jugaba. Incluso luego se fue diversificando. Fíjense, les cuento así rápido antes de empezar. O no sé si alguien también quiere agregar algo al tema. Pero yo también jugué billetitos. Eran billetitos chiquititos, y que se jugaba con una moneda para ver si se perdían o se ganaban. Y el chiste era ver quién tenía más billetes y se jugaba por el valor del billete, ¿verdad? No por la, ¿cómo se llama? Por la cantidad, sino que es por el valor del billete. Bueno, era. Y también era una cosa muy divertida. Bueno, y ahí hay un montón de derivados de la mica también, que, que yo creo que son juegos bastante divertidos. Pero en fin, no sé si alguien quiere opinar algo respecto a esto de los juegos antes de que comencemos en forma la clase. Pues si que quiere opinar, pues lo puede hacer. Bueno, creo que no. Creo que no. Perfecto. Entonces, bueno, les recuerdo que estamos tomando en cuenta también la participación en todas las clases para que usted lo vaya tomando en cuenta. Creo que alguien dijo algo en el chat, ahorita lo leo. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el chat. Dice que se acuerda. Y se le dice que todo se va perdiendo, ya casi nadie juega. Sí es cierto, pero es por lo que les decía yo de los celulares. A ver, ¿quién dice? Sergio dice que él se acuerda que antes en el colegio jugaban mica y algunos otros juegos. Dice, mi casa en casa de mis primos y amigos que viven en casa. Ah, bueno, cuando se junta la familia y la familia es grande, también sí hay oportunidad de poder jugar. Sí, de hecho, creo que en la medida que van creciendo, van jugando menos de este tipo de juegos, pero que es que desaparecen porque ahora ya no es tanto por la edad, sino que ahora los niños prefieren estar en otra cosa o sea, prefieren un celular a ponerse a jugar, ¿verdad? Así que, bueno, son cosas que prácticamente van cambiando. Pues bien, miren, antes de comenzar voy a pedir que levanten la mano, por favor, para ver quiénes permanecen activos. Ya llevamos consumidos un par de minutos en la fase introductoria, así que es momento para ver si hay alguien que se nos ha despistado. Ajá, muy bien. Quiero felicitarlos porque, bien, bajen la mano. Pues que todos, según este índice, todos están atentos, ¿no? Todos están atentos, todos han levantado la mano prácticamente en el mismo momento que yo lo he pedido. Así que, bueno, eso dice mucho del grupo. Ahorita el grupo están
Están pendientes, están atentos. Pues bien, vamos a seguir, vamos a continuar en donde habíamos dejado esta parte. Si se acuerdan, habíamos empezado a hablar de dispersiones, hablamos de una sustancia pura y de una mezcla. Luego dijimos que las dispersiones se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas, pero aparte de eso, dijimos que por el tamaño de las partículas, además de dividirse en homogénea y heterogénea, también se dividen en suspensiones, coloides y soluciones. Las suspensiones y las coloides son mezclas heterogéneas, o sea, estas que vimos en la clase pasada. Ahora corresponde ver las soluciones, o más bien las mezclas homogéneas, que es donde están las soluciones. Entonces, esa es la parte que nos había quedado pendiente. Si logramos avanzar un poco más de lo que yo proyecto, posiblemente pasemos a la parte de unidades físicas de concentración. Bueno, que si lo logramos sería una muy buena noticia porque estaríamos avanzando el terreno que hemos perdido hoy por hoy. Pues bien, entramos en materia entonces. Las soluciones, por su parte, son mezclas homogéneas, como hemos visto en la categoría. En la clase anterior vimos las heterogéneas. Estas soluciones, como ven en la imagen, se caracterizan por eso, porque se ve una sola fase, no importa el color, pero lo importante es que se ve una sola fase, donde el soluto y el solvente, que son los componentes de una solución, repito, el soluto y el solvente son los componentes de la solución, se combinan perfectamente de manera tal que no se puede observar los componentes de esta mezcla. Además de eso, cabe mencionar que los métodos de separación físicos que se utilizan para separar este tipo de mezclas, o sea, las soluciones, solo es efectiva la destilación, la cristalización, la cromatografía, porque si ustedes usan centrifugación, la centrifugación no tiene ningún efecto para con las soluciones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esos aspectos. Bien, estábamos hablando de los componentes, que hay un soluto y un solvente. En este caso, el soluto puede ser sólido, puede ser líquido o incluso puede ser gaseoso. Igual que con el solvente, puede ser sólido, líquido y gaseoso. Es muy diverso, pero en tal caso, lo importante es que quede colocado como una sola solución o una sola fase. Ya eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles serían las características? ¿Cuáles serían las características de estas mezclas o este tipo de mezclas? Bueno, ya lo mencionaba yo, no se puede separar, en este caso por decantación, por filtración o por centrifugación, porque no van a tener efecto. Los componentes que tiene una solución, solo dije que se pueden separar por destilación, por cristalización y cromatografía. Ahí sí va a tener efecto. Incluso la evaporación también podría servir, que la podríamos agregar a los métodos de separación de soluciones. Los componentes de una solución ya puntualmente dijimos que eran soluto y solvente. Puede haber más de un soluto, puede haber más de un solvente. Eso puede variar. Por lo general es uno y uno, pero eso no implica que nos vamos a cerrar a la idea que es uno. Puede ser en distintas cantidades. Ya, esa versatilidad es importante. Y los estados de agregación, tanto para soluto como para solvente, también pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Bien, vamos a ir con las concentraciones. Y en cuanto a las concentraciones, si ustedes observan, tenemos nosotros 4 concentraciones
enlistadas: la diluida, la concentrada, la saturada y la sobresaturada. En este caso, vamos a asumir que ese recipiente que estamos viendo ahí, o esos 5 recipientes, es el mismo, pero en momentos distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más clara sea la mezcla, entenderíamos que tiene menos soluto. Eso quiere decir que está menos concentrada. O sea, aquella solución que está menos concentrada se le llama diluida. Entre más soluto le vamos agregando y mantenemos la cantidad de agua, entonces eso se vuelve más concentrado. Fíjense que esto se puede contabilizar. De hecho, en el siguiente contenido, que si es que vamos a ver si lo logramos iniciar hoy, allí sí ya vamos a empezar a cuantificar las cantidades tanto de soluto como de solvente. Entonces, pero ese cambio de color va a obedecer a la cantidad de soluto que se está generando. Pero si se fijan, es un cambio predecible. O sea, si yo estoy agregando un soluto de color rojo, como es este caso, primero se va a empezar a tornar un poco pálido, un rosado pálido, y hasta que se vaya poniendo más prominente, hasta que se vuelva oscuro. Entonces, eso obedece a la cantidad de la concentración. Voy a hacer la primera pausa aquí y bueno, quiero saber si hay alguna pregunta que quieran hacer, pues se lo pueden aprovechar este momento de pausa. Mientras tanto, yo también aprovecho para que levanten la mano, por favor. Y recuerden, si tienen alguna pregunta que hacer, lo hacen en este momento para poder evacuar cualquier duda. Lo importante es que sí vayamos avanzando, pero también que vayamos entendiendo que los procesos que vamos sacando sean bien claros, ¿no? No sé si hay alguien que tenga duda. Bien, bajen la mano. Perfecto, entonces, bueno, como no hay dudas, asumimos que vamos bien, que esto ha quedado claro. Y vean, a continuación, voy a colocarles, les voy a presentar, a ver, aquí sería. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Yo tengo aquí un simulador. En este caso, este simulador es nos va a servir para modificar concentraciones. O sea, ¿se acuerdan de la imagen de los vasitos? Aquí lo podemos ir haciendo en tiempo real. Si se fijan, tenemos aquí agua. Esto que está acá abajo es agua. No tiene nada. Vean la concentración. Aparece en 0 mol por litro. Porque se asume que el agua es un solvente. Entonces la concentración se mide en función de la cantidad de soluto, que el soluto es este que vamos a tener acá con forma de salero, ¿verdad? Entonces, soluto, la cantidad de soluto que hay en un solvente. Entonces, fíjense bien. Aquí esto sí quiero que quede bien claro, porque es uno de los conceptos que vamos a estar usando de aquí en adelante. Aquí, dependiendo de la sustancia que yo quiera, así va a tornarse el color. Vamos a utilizar sulfato de cobre, que es un color así muy celestito, muy bonito, como que si fuera agua de piscina, se ve. Entonces, tenemos agua aquí y el punto es que nosotros contamos con medio litro de agua aquí, si se fijan. Ese es el inicio. Entonces, si nosotros optamos por ir agregando sulfato de cobre, si se fijan, ya se va poniendo un poquito más oscuro. Le pusimos un poquito. ¿Cuánto tenemos? Tenemos ahorita una concentración, dice, de 0.490 mol, o sea, casi 0.5 mol, casi medio mol por cada litro, medio mol por cada litro. Esa es la cantidad de concentración que yo tengo. En la medida que yo voy agregando, si se fijan, se va tornando la solución un poco más oscura. No sé si van viendo la tonalidad que va adquiriendo. Aquí ya tenemos 1.2 mol. Ya
doblamos la concentración de hecho. Entonces, si se fijan, podemos ir agregando más soluto y en un momento determinado me aparece esta advertencia y me dice saturado. O sea, está saturado. La solución está saturado. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto que yo he agregado es mayor a la que la cantidad de agua puede disolver. Es decir, miren, esto pasa bien frecuente con el café. Hay gente que acostumbra echarle un montón de café un montón de café, un montón de azúcar al café y más de la cantidad que debería. Entonces le pone un montón, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas cucharadas y empiezan a mover hasta que ya lo sienten suficientemente dulce. ¿Qué pasa? Que esta gente que utiliza esas cantidades de azúcar, o si ustedes lo hacen, notarán que al final queda al fondo del café, cuando ya se lo termina, queda azúcar sin disolverse. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron al límite de la cantidad de azúcar que se podía disolver en esa solución, en este caso en ese café que ya estaba preparado. Y si usted le empieza a echar más azúcar, ya no se va a disolver, ya no hay manera. Entonces, a ese punto hemos llegado aquí. Echamos tanto sulfato de cobre que ha quedado saturado. Y otra cosa, esperaría yo que el detalle de la imagen, o sea, la presentación que están viendo ahorita, les permita observar cómo hay unas partículas aquí. Observen bien, por favor, ahí donde estoy señalando con el puntero del mouse, hay unas pequeñas partículas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como ya se saturó, ya no hay manera de que yo pueda incorporar más de esta sustancia y que se disuelva. Eso ya no se va a disolver porque ya el agua que estaba al inicio perdió su capacidad para disolver. Ya me pasé. Entonces, fíjense que aquí en este caso el efecto que se está generando es bien parecido ¿cómo se llama? A la sedimentación de la mezcla que vimos la semana pasada, que estamos hablando de suspensiones. Es como una sedimentación, pero en este caso no podemos decir que es una sedimentación producto de una suspensión porque al principio sí se estaba diluyendo, pero en la medida que yo sigo echando más, ya no se diluye y en cambio lo que obtengo es una situación en la que las partículas, si se fijan, se van colocando al fondo. O sea, sí se sedimentan, pero se sedimentan porque ya no se pueden disolver, ya no hay manera. O sea, antes sí se podía, ahora ya no. Y entonces estoy saturando cada vez más. Y después que me dice que está saturada y yo sigo echando, se convierte en una sobresaturada. O sea, que tiene más soluto del que se podría diluir. Yo caliento esto y sí lo puedo reincorporar. A eso se le llama una solución sobresaturada. Ahora, fíjense, yo puedo, bueno, veamos. Tengo yo 1.380 mol, esa es la concentración que tenemos aquí, ha subido. Entonces, yo puedo dos cosas aquí, concentrarla aún más o diluirla. Si se fijan, yo aquí puedo quitar un poco más de agua. Miren, quito más agua y si le agrego todavía se tiene que concentrar más. Yo no sé si el medidor va a tomarlo, no, ya llegamos hasta el límite de la concentración, pero en teoría si le quitamos volumen y aparte de eso le seguimos echando más soluto, esta solución debería de saturarse todavía más. Entonces, pero digamos que yo quiero voy a revertir la situación y yo ya me arrepentí y ahora lo que quiero es devolverla a su concentración inicial. Bueno, no inicial, pero en los primeros momentos que la tenía. Vean, yo le pongo más agua y la concentración, bueno, no baja, no me toma. Vamos a quitar líquido y vamos a echar más agua. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que ya no se puede. Ya llegamos al límite y no lo quito.
Vamos a ver. Vamos a ver si ponemos más agua. No, no lo hace. Miren, en teoría, si yo sigo echando más agua y no agrego más soluto, en teoría se debería de diluir. Entonces, si evaporamos, sube la concentración. Debería de subir la concentración, pero ya llegamos al límite y esto ya no me permite bajar la concentración, porque hubiese sido bonito que me dejara hacer eso. Entonces, vamos a aprovechar otra cosa. Vamos a quitar todo el soluto que habíamos puesto. Y fíjense, cuando yo empiezo a agregar soluto, empieza a cambiar la tonalidad y ahí me dice saturado. En ese momento que me dijo saturado, quiero que vean, casi no se nota, pero hay unas cuantas partículas que quedaron ahí. Esa es la clave en la práctica, esa es la clave del momento de saturación. Cuando nosotros estamos agregando soluto y llega un momento en que al fondo del recipiente vemos algunas partículas que ya no se disuelven, en ese momento podemos decir que la solución ya se saturó. Esa es una solución saturada. Cuando un par de partículas caen al fondo del recipiente que lo contiene y ya no se, por más que usted lo agita, ya no se disuelve, entonces estamos hablando de una solución saturada. Después de este punto, si yo sigo agregando más soluto, se convierte en una sobresaturada. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Bueno, voy a necesitar que levanten la mano otra vez. Y si hay preguntas, háganlas. Si hay preguntas, háganlas. Es importante que hagan preguntas. Preguntas. Bajen la mano. Bien. Bueno, según esto va quedando claro porque no han hecho ninguna pregunta. Vamos a confiar en que de verdad no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos entonces vamos a seguir con la presentación. Ya hemos quitado el simulador. Miren, vamos a hacer una cosa. O voy a hacer una cosa. Si ustedes quieren pues hacer alguna prueba, pues ver otro tipo de compuestos con el simulador que yo estaba usando, pueden ocuparlo. Les voy a dejar el enlace del simulador que yo estaba usando para que puedan hacer algunas pruebas. Cambian de sustancia, y allí pueden observar ustedes cuando ya llega el punto de saturación, que llegan unas partículas que van al fondo y van a saber cuál es el punto de saturación y pueden medir la concentración en ese momento. Ahí les dejo entonces el enlace para que lo tengan a la mano para cuando quieran repetir el experimento que acabamos de hacer. Es importante que quede bien claro. Pues bien, hemos hablado de las características de las soluciones, sobre todo que son homogéneas y que tienen dos componentes, soluto y solvente, ¿verdad? Soluto y solvente. Y que la relación que hay entre el soluto y el solvente es lo que me va a permitir a mí saber si una solución está concentrada, saturada o sobresaturada. Acuérdense, en la solución diluida, una solución diluida, la cantidad de soluto es muy pequeña respecto a la cantidad de solvente. O sea, una pizca de sal en un recipiente, en unos 2 litros, digamos, de agua. Una solución concentrada, si mantenemos el volumen de 2 litros, podemos hablar ya de 2 cucharadas, por ejemplo. Es una solución ya con 2 o 3 cucharadas. La saturada, ¿cuál es? Bueno, la saturada es aquella donde yo sigo agregando, o sea, ya le puse 2 cucharadas de sal a 2 litros de agua, pero yo quiero seguir echando. Y sigo echando más,
hasta que pueda observar al fondo que caen algunos granitos de sal. En ese momento podemos decir que es saturada, que me lo indica esa sedimentación de un par de partículas, pero acuérdense, esta sedimentación no es la misma que en las suspensiones, ¿ya? No es la misma, no es la misma, porque la sedimentación en las suspensiones se da porque sus partículas no se pueden diluir nunca. O sea, eso siempre se va a dar, aunque sea poquito, aunque sea mucho. En cambio, en las soluciones, la sedimentación empieza a suceder, pero cuando ya se satura, el solvente ya no puede seguir diluyendo. Pues bien, pero resulta que yo puedo tener una categoría extra, en este caso cuando ya la tengo saturada, yo puedo seguir agregando soluto y cuando ya agregué suficiente soluto, voy a subir la temperatura de esta mezcla. Bien, subo la temperatura o bien subo la presión. Cualquiera de las dos situaciones me es funcional y yo puedo incorporar ese extra de soluto a mi solución. Y así es como se hace, por ejemplo, la soda, que tiene más azúcar que la que debería de incorporar esa cantidad de volumen, los jugos, los té, todas esas bebidas que vienen envasadas, la jalea para las minutas, pues no podrían ustedes si les gustan las minutas, a mí casi no me gustan, pero a ustedes si les gustan las minutas, tienen que saber que así es como se logra tener un sabor tan concentrado, tan dulce y concentrado, y es como incorporando más sustancia de la que se podría incorporar, solo que vamos a hacer trampa, o subimos la temperatura o subimos la concentración para lograr que siga siendo homogéneo, porque ya vieron ustedes que cuando se satura, una vez se satura, se pueden ver las partículas abajo en el fondo, entonces, pero una sobresaturada no se le va a ver esas partículas. ¿Por qué? Porque hacemos trampa, calentamos o subimos la presión. Y en ese caso hacemos u obligamos a las sustancias a poderse incorporar aunque se haya llegado ya al límite. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la otra etiqueta, que serían los factores que afectan la solubilidad. Y en este caso, estamos hablando de algunos factores que, bueno, regularmente los utilizamos nosotros en el diario vivir, en la cocina. Y lo que pasa es que, miren, cuando generamos mezclas, cuando hacemos mezclas, hay dos posibilidades, que la mezcla se incorpore ella sola en la cantidad de tiempo que debe de darse de manera normal. Esto va a tardar dependiendo de los componentes que yo estoy usando. O dos, acelero ese procedimiento o acelero esa incorporación con algunos factores que me van a ayudar a que esto sea más rápido. Como regularmente a veces somos demasiado impacientes, entonces esto puede beneficiar. Por ejemplo, miren, una de las cosas importantes es saber qué es lo que yo estoy mezclando. O sea, la naturaleza del soluto y el solvente van a ser la primera variable que me ayuda a mí a que los componentes se incorporen mucho más rápido o mucho más lento. O sea, en realidad la sal, por ejemplo, se diluye más rápido en el agua que el azúcar. El azúcar va a necesitar más agitación que la sal. La sal se diluye mucho más rápido. Entonces, ¿de qué va a depender el primer factor en cuanto al tiempo, en el tiempo de demora de la incorporación? La naturaleza del soluto y del solvente. Como les digo, hay sustancias que se incorporan mucho más rápido que otras. Entonces, lo primero es eso. ¿Qué tipo de componentes estoy mezclando? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? La siguiente sería la agitación. Miren, la agitación es uno de los procedimientos más comunes, que sucede al mezclar, sustancias. Lo hacemos con una cuchara, lo hacemos con un agitador, que en el laboratorio es un agitador de vidrio, en un restaurante es un agitador, es como especie de pajilla plástica, o simplemente con una cuchara, y nosotros empezamos a mover. Al agitar o al mover nuestra mezcla,
lo que hacemos es que le ayudamos al agua, que en la mayoría de los casos es el solvente que estamos usando, aunque puede ser alcohol, puede ser éter, eh, puede ser amoníaco, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudando al solvente a que llegue más rápido y envuelva a cada partícula de soluto. O sea, si esta es una partícula de soluto, lo que hace el solvente en la mayoría de los casos, como digo, agua, es que el agua va a envolver o a rodear la molécula de ese soluto. Entonces, al agitar, permitimos que el agua llegue mucho más rápido a todos aquellos lugares donde hay soluto y puede incorporarlo mucho más fácil, ¿ya? Entonces, la agitación es uno de los factores importantes que intervienen en el tiempo de mezcla, o de solubilidad en este caso, que solubilidad se define como de la incorporación del soluto en el solvente, ¿verdad? El siguiente factor sería la temperatura. Entonces, cuando a medida que subimos la temperatura, podemos generar menos tiempo de espera en la incorporación, porque, bueno, que yo no sé si han probado, pero por ejemplo, es más fácil diluir el azúcar en el café caliente que diluir ese azúcar en un batido, por ejemplo, con componente frío, con leche o qué sé yo. Es más difícil, es mucho más difícil. Igual si van a hacer una limonada y el agua está fría, el azúcar se va a disolver mucho más deficientemente porque la agitación térmica tiene mucho que ver con esto. O sea, la agitación como tal, la agitación mecánica, ayuda a que el solvente envuelva el soluto, claro que sí, pero la agitación térmica a nivel molecular, cuando está frío, entonces lo que hace es que las moléculas se muevan más lentamente. Al moverse lentamente, lo que va a significar es un mayor tiempo de espera para que se incorpore. Si yo subo esa temperatura va a permitir, ahora, si agito o no agito, eso también va a acelerar un poco más, pero con solo la temperatura aumentada, puede incorporarse el soluto en el solvente sin necesidad de agitación. Claro que si agito todavía es mucho más rápido. Si yo combino dos o más factores, esto todavía será mucho más rápido. Bien, el último de los factores es el tamaño del soluto, o también llamado superficie de contacto. Miren, para eso está esta foto de acá. En realidad, esta foto de acá podemos observar, bueno, no sé si en su casa alguna vez han comprado este tipo de azúcar que vienen cubitos de azúcar. Yo tenía antes una amiga que usaba de estos, bueno, compañera de trabajo, que usaba este tipo de presentación en el azúcar. Y porque decía ella que así podía medir exactamente cuánta azúcar le iba a poner a su bebida. Pero en realidad, esta, ¿cómo se llama? Esta formación de porciones de azúcar hace que el proceso sea más lento, porque miren, cuando el agua se incorpora aquí, el agua solo puede envolver las moléculas que están en las caras del cubo. Para que se entienda mejor, es como cuando tenemos el jabón de baño. El jabón de baño regularmente o está húmedo, está mojado, raras veces está seco, porque después se baña uno, después se baña otro, y entonces el pobre jabón casi que no tiene descanso, pero el jabón está mojado de su superficie. Si ustedes cortaran al jabón por la mitad, un corte transversal, pudiesen ver que al centro del jabón está todo seco, completamente seco. ¿Por qué? Porque su superficie de contacto es grande y toda esa superficie es la única que se ve influenciada por el agua. Pero en realidad, ¿cómo se llama? La parte interna no va a reaccionar, no se va a mojar, no se va a disolver hasta que el agua puede llegar hasta allá adentro. Entonces, hagan la comparación. Este es un cubito de azúcar
y el agua va a tener influencia solo en la parte externa de sus caras, pero allá adentro el azúcar sigue siendo sólida y está seca. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro un cubito de estos y lo pulverizo y lo tiro al agua, así pulverizado, ¿qué va a pasar? Que los granitos son más pequeños. Entonces, al tener granitos más pequeños, quiere decir que tiene más posibilidades de que el agua rodee, pero a cada partícula chiquitita. No es lo mismo rodear a una partícula grande que rodear a muchas partículas chiquititas al mismo tiempo. Y si no pueden verlo, aunque esto no es una mezcla, lo que voy a poner de ejemplo, pero si el fenómeno es el mismo. Si no vean, cuando fragmentamos hielo, o sea, que compramos hielo, a ver, si lo compran en el súper ya vienen los cubitos, ¿verdad?, de hielo, entonces no hay problema. Pero si ustedes lo quiebran, si compran un entero, así una bolsa entera, y lo empiezan a quebrar, hay unos pedazos que son más grandes y otros más pequeños. Si ustedes agarran de ese que queda casi pulverizado, lo ponen en un vaso y le agregan agua, eso que prácticamente al instante se hace agua también. No sé si lo han notado, pero entre más grande sea la pelotita de hielo que está en el vaso, más cuesta disolverse. ¿Por qué? Estamos hablando de superficie de contacto. Entre más superficie de contacto se genere, más fácil es la disolución. Y aquí hago la aclaración. Superficie de contacto no es lo mismo que el tamaño de la partícula. La superficie de contacto mayor es cuando la partícula es más pequeña. Entre más grande sea la partícula, la superficie de contacto se vuelve menor. Son inversamente proporcionales para que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Porque voy a repetirlo para que no vaya a quedar esto con cierta duda. Una superficie de contacto mayor implica un tamaño menor en partícula. Y un tamaño mayor en partículas, o sea, partículas más grandes, significa una superficie de contacto menor. Claro, ustedes podrán decir, pero el área de una partícula grande es mucho más grande. Sí, lo sé. Pero acuérdense que tiene la restricción que solo va a tener efecto en su superficie y tiene que gastarse esa superficie, parece gastando las partes del centro. Entonces, pero si nosotros fragmentamos en pequeños trocitos, entonces esto va a ser mucho más rápido, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a hacer una nueva pausa y voy a pedirles que levanten la mano nuevamente para ver cómo van. Bueno, si hay preguntas, les voy a pedir que las hagan para ir solventando cualquier cosa que sea importante aclarar. Ustedes me dicen. A ver, preguntas. Hoy han estado bien callados. De hecho, no, salvo un par de intervenciones. Bajen la mano ya, gracias. Salvo un par de intervenciones al inicio, han estado prácticamente callados, técnicamente callados. Bueno, vamos a, vamos a continuar entonces. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no hubo preguntas, mejor dicho. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver. Seguimos avanzando en la presentación. Hemos visto los factores que afectan la solubilidad. Solo nos queda hablar de las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Bueno, son propiedades que se manifiestan cuando un solvente, se mezcla con un soluto y cambia su naturaleza o su comportamiento. Miren, esto, bueno, ya lo he dicho yo un par de veces, esto es debatible, pero aunque ustedes no me lo acepten,
esto es lo más normal del mundo. Nosotros cambiamos nuestro comportamiento dependiendo de que frente a quién estamos. Y, y bueno, lo pueden notar con sus profesores. Lástima que estamos no estamos en presencial. En presencial se nota mucho más, porque cuando llega un profesor al aula, dependiendo de quién es el profesor, cómo es el profesor, qué hace el profesor, cómo se comporta el profesor, así es el comportamiento de los estudiantes. Hay unos que molestan más con el profesor, hay otros que molestan menos, hay en algunos casos que ni siquiera platican, posiblemente viendo en la forma de trabajar en la virtualidad, puede ser que en mi clase no participan, y los que se atreven solo lo escriben por chat, porque posiblemente no presiono de la misma manera que algún otro profesor, pero hay clases donde ustedes tienen que abrir el micrófono y están obligados a, y lo hacen. Muy probablemente eso es lo que sucede. Entonces, los comportamientos siempre van a variar. Ustedes no se comportan igual frente a su papá que frente a su mamá. Y cuando están juntos, ustedes se comportan de manera distinta. Si están por separados, igual se comportan de manera distinta. Se comportan distinto con sus hermanos, con sus primos, con su familia, dependiendo del familiar, y así se van comportando. Entonces, los solventes también tienen ese comportamiento. Se van a modificar dependiendo de quién los acompañe. Fíjense bien, en el primer caso tenemos nosotros la presión de vapor, y es que la presión de vapor, cuando es un solvente puro, por ejemplo, en este caso, vamos a poner los dos. Cuando es un solvente puro, eh, vamos a tener o sea, ponemos a calentar este solvente puro que está acá, le subimos la presión y la temperatura, y cuando se convierte en vapor, este líquido se convierte o da el paso para vapor, entonces va a buscar un lugar por donde salir. El único lugar por donde salir es este tubo de acá. Pero si se fijan, hemos sellado la salida con un líquido que está acá. Este líquido se interpone entre la salida de este gas. ¿Qué es lo que va a hacer el vapor que se ha formado? El vapor lo que empieza a hacer es empujar la columna de líquido para tratar de salir. Entonces, en la medida que vaya empujando, así se va a levantar, si se fijan aquí, la columna de líquido. Esa presión va a generar que el líquido vaya siendo, desplazado cada vez más, dependiendo de la cantidad de vapor. Pero eso sí, si a esa sustancia pura, si ese solvente puro lo convertimos en solución, o sea, si le agregamos este soluto, esa capacidad de presión de vapor se pierde o se disminuye, mejor dicho. No es que se pierda toda, sino que disminuye. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre se convierte a vapor, lo que eso sí, siempre se va a convertir a vapor. Pero la diferencia en este caso sería que la columna de líquido va a ser más baja porque el vapor no va a empujar con la misma fuerza que la anterior. Entonces aquí el líquido subía más, aquí el líquido sube menos. ¿Por qué? Porque ese solvente ya no está solito, está acompañado de un soluto. Entonces eso le genera pérdida, pérdida de la presión de vapor como tal. Por lo tanto, hay que asumir en términos generales, ya como conclusión de esta primera propiedad, que la presión de vapor disminuye cuando un solvente está en una mezcla que cuando está puro. Si está puro, presenta una mayor presión de vapor. Si es una mezcla, su presión de vapor disminuye. Entonces, en este caso, algunos principios de sustancias están ¿cómo se llama? Pensadas en este mecanismo, en este actuar de los solventes. Por ejemplo, los refrigerantes de los carros, eh, en la cocina, si se fijan, también cuesta más que llegue al punto de ebullición una mezcla que una sustancia pura. Podemos hervir agua mucho más rápido si es agua pura que esperar a que hierva una mezcla de agua con verduras y otros sazones. Entonces, ese punto en el que cambia
también va a ser diferente y es justamente de lo que vamos a hablar en la siguiente propiedad. La segunda propiedad, bueno, a veces estas propiedades se manejan como dos. Yo la voy a manejar como una sola, que sería el punto de ebullición y punto de congelación, que a mi juicio están relacionadas. Entonces, vean, vamos a asumir que estas marcas que tenemos acá de punto de ebullición y punto de congelación son, son para el agua, específicamente para el agua. Sabemos que el agua ebulle aproximadamente a los 100 grados Celsius y se congela aproximadamente hacia los 0 grados Celsius, ¿verdad? Puede ser un poco más, un poco menos, pero por ahí está. Entonces, resulta que ese es el comportamiento de punto de ebullición y congelación para el agua, o sea, un solvente puro. ¿Qué pasa si a esa agua yo le agrego sal, por ejemplo? Y ya se convierte en una solución, en una mezcla. Entonces resulta que el punto de ebullición, por ejemplo, ya no va a ser 100, sino que va a ser mayor que 100. ¿Cuánto? Eso va a depender de cuánta sal le agregué. Si le agrego poco, la cantidad de gramos de grados de diferencia para alcanzar el punto de ebullición va a ser menor, pero entre más sal le ponga para alcanzar el punto de ebullición, me va a costar un poco más. Si me voy a la contraparte, en el punto de congelación sé que a los 0 grados Celsius aproximadamente el agua se convierte en hielo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le agregué sal? Si yo le agregué sal, eso quiere decir que el punto de congelación va a bajar más. ¿Qué tanto? Depende de la cantidad de sal que le haya puesto. Entonces, por esa razón, pues, entre otras cosas, el agua del mar no se congela porque tiene una concentración bastante representativa de salinidad y eso no va a permitir que llegue o encuentre o alcance su punto de congelación. No obstante, el agua dulce sí se congela mucho más fácil y por eso los icebergs están hechos de agua dulce, porque son agua continental que se ha desprendido y que va flotando en el mar. Pero en realidad el agua salada eh, alcanza su punto de congelación mucho más bajo, ¿sí? Entonces necesita absorber mucha más energía para convertirse en sólido. Por eso, de hecho, los que venden sorbetes artesanales le ponen sal al hielo, no para que no se deshaga, porque se deshace mucho más rápido, sino para poder concentrar un frío mayor, porque la sal lo que hace es absorber más el calor para derretir ese hielo que tienen ahí y a consecuencia de eso la temperatura va a bajar mucho más. Entonces para eso se usa. Y estamos utilizando los puntos de ebullición y de congelación, ¿ya? Entonces, ese es otro de las cuestiones importantes que debemos tomar. Sobre todo en la observación directa del agua de mar, que no se congela tan fácilmente. Al menos bajo condiciones normales no podría congelarse y se mantiene líquido. Y por último, la presión osmótica que tenemos aquí. Esta presión osmótica que está acá, a ver si me sale el cuadro. Ahí. A ver. Así, a ver. Ahí, para que lo vean mejor. Ahí, vaya. La presión osmótica tiene que ver con, bueno, yo creo que en biología lo han visto, en biología lo han podido platicar, y es que la ósmosis es el fenómeno por el cual las partículas de solvente pasan por una membrana semipermeable desde el lugar menos concentrado al lugar más concentrado. Fíjense, tenemos aquí una representación donde las
Los círculos de color azul son partículas de solvente y los círculos de color verde son partículas de soluto. Esta línea punteada que pueden observar ustedes es la membrana semipermeable. Eso quiere decir que esa membrana solo va a dejar pasar algunas sustancias, pero no otras. ¿Cuáles son las que deja pasar? En realidad deja pasar las que tienen el tamaño adecuado para hacerlo. En este caso, las partículas de solvente siempre son más pequeñas y son las que pueden ir y venir a través de la membrana semipermeable. El soluto, lastimosamente, está atrapado ahí. No hay manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este fenómeno? Fíjense, este es el contenedor A y este es el contenedor B. En el contenedor A, que tenemos acá, eh, solo tenemos una partícula de soluto, o sea que esta es una sustancia, una solución bien diluida. Y en el contenedor B tenemos una concentración mayor, porque miren cuánto soluto hay. Hay mucho soluto y pues la cantidad de solvente es un poco menor también. O sea que la concentración de B es mayor que la concentración de A. Si yo los dejo por un breve instante ahí, van a empezar a interactuar. ¿Qué va a pasar? Que el agua que está en A va a querer pasar a B. ¿Por qué? Porque la idea es equilibrar las concentraciones. La presión osmótica siempre va a querer hacer eso, dejar en igualdad de condición a las concentraciones. Entonces, el agua empieza a pasar de A hasta B, como estaba mencionando. El soluto se queda atrapado, no puede pasar de un lado a otro. Y entonces el agua se empieza a perder del lugar donde está más diluido hacia el lugar donde está más concentrado. Así es como se pierde el agua. Entonces, cuando se detiene este fenómeno de presión osmótica, el fenómeno de presión osmótica se va a detener en el momento en el que las concentraciones se equilibren. O sea, si se fijan aquí, la concentración de A es igual a la concentración de B, porque el agua o el solvente ha pasado de A hasta B hasta que equilibró sus concentraciones. O sea, el soluto sigue siendo el mismo, claro, pero si yo le agrego más agua, eso quiere decir que voy a modificar concentraciones. Si yo le quito agua a este, también voy a modificar su concentración. Al perder agua al contenedor A, empezó a subir su concentración. Al agregarle agua al contenedor B, lo que hice fue bajar su concentración. Entonces llegará un momento en que una va subiendo, la otra va bajando y coinciden en un punto. En ese momento ya el fenómeno osmótico ya no se puede generar y se detiene. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver este fenómeno osmótico? Bueno, en los animales marinos se da mucho mejor que en los animales de agua dulce. La concentración, como hablamos hace un momento, la concentración salina del océano es tan grande que cualquier individuo que quiera vivir ahí, sumergido en esa agua, terminaría deshidratado, porque el agua de mar es tan salada y como la presión osmótica existe, esa, este, esta membrana semipermeable, en este caso sería mi piel, la membrana semipermeable, o sea, los líquidos que yo tengo dentro y la vastedad del océano por fuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la osmosis va a funcionar, va a empezar a funcionar como. Si yo estoy sumergido, mi cuerpo dirá, ah, allá afuera está más concentrado que aquí adentro, hay más sal allá que aquí. Mandemos agua del cuerpo hacia afuera para que equilibremos la concentración del mar. Obviamente que mi cuerpo no va a ser capaz de equilibrar esa cantidad de sobresaturación de sal que hay. Entonces terminaría yo muriendo. Así un animalito que vive en el océano se terminaría muriendo de deshidratación porque perdiera toda su agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos animales para no morirse? Pues controlan su cantidad de sales con la orina. Entonces no orinan para estar más concentrados, mucho más que el mar, para que en lugar de perder agua a ellos, el agua pueda entrar a su cuerpo. Y claro, cuando necesitan liberar agua, pues orinan para que baje la concentración y de esa manera también puedan tener en juego el equilibrio del agua, porque si solo tuvieran
el acceso de entrada al agua, se hincharían tanto que llegaría un momento que pues explotarían por la cantidad de agua, por la cantidad de agua que se está introduciendo a su cuerpo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y bueno, nosotros también podemos ver ese fenómeno en las yemitas de los dedos cuando estamos mucho tiempo en una piscina, dentro de una piscina, bañándonos en el agua por mucho tiempo. También sufrimos del fenómeno. ¿Por qué? Porque se nos deshidratan las yemas de los dedos y se han dado cuenta y se ponen todos aturraditos. ¿Pero por qué? Por pérdida de agua. O sea que la concentración del agua donde estábamos sumergidos es mayor que la que teníamos en el cuerpo. En este caso, si es de piscina, la concentración de cloro. Entonces habría que sacar agua de nuestro cuerpo para poder equilibrarla. Entonces eso es lo que sucede. Entonces es de tener mucho cuidado con este fenómeno. Y pues los animales, la naturaleza ya está adaptada a este tipo de situaciones. Bien, hacemos otra pausa. Veamos, ¿hay preguntas? No, profe, por el momento no hay preguntas. Muy bien. Levantando mano, entonces vamos a ver quiénes están ahorita. Muy bien. Miren, vamos a ahorita lo que vamos a hacer es bueno, vamos a hablar un poco acerca de, yo se los mencioné la vez pasada sobre el avance del trabajo de investigación, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita bueno, yo les voy a dar acceso a la sección para que puedan observar sus observaciones. Bueno, valga la redundancia. Sus observaciones están puestas en un documento, en un documento PDF, porque fíjense que me habían estado preguntando y yo no había contestado de cómo podían acceder a esas observaciones. Y bueno, a mí se me ocurrió editar un documento, que en este caso están nada más los grupos del grado, no van notas, solo van observaciones. Ahí ustedes se pueden ubicar qué es lo que les estoy diciendo que hay que agregar, que hay que modificar en tal caso. Entonces, pueden trabajar en ello. A ver, se los voy a colocar en el chat y por lo menos uno de cada equipo asegúrese de descargarlo y que abra el archivo para ver si se puede. Ahorita en este momento yo lo voy a adjuntar. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que no me da la opción para adjuntar. Déjenme ver por qué. Permítame, quiero ver qué es lo que está pasando que no me deja compartir. Déjeme ver.
Vale, miren, fíjense que estoy teniendo problemas para compartirlo, así que lo que voy a hacer para solventarlo es que se los voy a compartir vía Drive ahorita. Lo voy a... Eso no se tarda mucho, lo voy a subir yo a mi Drive porque yo lo quería hacer directamente, pero estoy viendo que esta llamada estaba configurada para no compartir archivos. Entonces, ahorita vamos a ver. Ahorita yo se los, ahorita yo se los agrego. Permítanme un segundo más para no tener problemas. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, se lo voy a agregar ahí al chat y quiero que verifiquen, por lo menos uno de cada grupo, que verifiquen que pueden ver el archivo en este momento, por favor. Y si alguien no lo, y si alguien no lo puede, si alguien no lo puede abrir, me dice. Y si no, yo voy a asumir que todo está en orden. Vaya, miren. Yo esperaría de que ustedes vayan a revisar nada más las observaciones de su grupo. Como el archivo que les estoy compartiendo es donde ustedes pusieron su enlace y pusieron qué tipo de entrega iban a hacer. Entonces yo lo que hice fue borrarle la nota, porque esa ya la tengo. El número que aparece hasta la derecha, no le hagan caso porque esa es otra cosa, no es la nota. Entonces, abajo donde ustedes pusieron el enlace, abajo donde pusieron el enlace, está la observación. Está la observación que yo les hice, que esa observación es la que van a trabajar. Entonces, en esa observación concéntrese para lo que les había dicho yo la otra vez de hacer modificaciones, que hacer cambios, que hacer esto, que hacer lo otro. Entonces, en eso se van a basar. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a esto que les estoy compartiendo, sí, está en el chat. Búsquelo en el chat. Ah, permítame. Tienen razón, tienen razón. Vamos a ver. Ahora sí. Revisen ahora. Perdón, yo me había equivocado. Ahora sí, gracias. Entonces, en ese archivo, yo lo único que necesito es que se vayan a ver la observación que les compete a ustedes. De todos modos, no, aunque lean las de los demás grupos, no van a entender porque necesitan hacer la discusión grupal en tal caso. Entonces, si tienen alguna duda de todos modos, ustedes me pueden escribir, para aclarar bien ahí la observación. Yo he tratado de ser bastante claro en en lo que deberían de enfocarse en esta ocasión y pues a partir de ello modificar la documentación para la segunda entrega. No sé si tienen alguna pregunta más respecto a esto. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para evitar que, quiero ver, para evitar que después vayan a surgir dudas porque no revisaron en el momento, vamos a generar el trabajo grupal para que ustedes puedan reunirse unos minutos y puedan discutirlo. Tal vez salen algunas, ¿cómo se llama? Tal vez salen algunas dudas en este momento y así podemos evacuarlas. Vamos a ver.
Vamos a ver, permítanme. Vamos a trabajar estos 10 minutos que quedan de forma grupal para ver si ustedes tienen alguna duda con la observación que yo les he hecho y que puedan preguntar precisamente eso. Así que agréguense a su grupo, por favor. Ahí están las 6 salas donde cada quien se tiene que agregar y aprovechamos esos 10 minutos. Vamos agregándose, por favor. Si no se acuerdan en qué grupo estaba, repito, en el documento está el número de grupo, ese orden en el que aparece en el documento, así lo tiene, así se tiene que agregar. Así que ahorita entrando, por favor, en función de la entrada de cada grupo, a cada grupo, así voy a tomar la asistencia ahorita. Así que agréguense al grupo para tomar la asistencia ahí, en cada grupo donde están. Bueno, vamos a bueno, van retornando poco a poco, creo yo, los grupos formados. Se nos ha agotado el tiempo. Bueno, ya casi quiero ver. 30 segundos para quienes todavía están discutiendo de forma grupal. Así que, bueno, yo espero que les haya servido las observaciones que les he compartido, porque a partir de ello ustedes pueden mejorar porque de eso se trata este periodo, acuérdense. Este periodo se trata de mejorar lo que han hecho en el periodo pasado. Creo que en términos generales ustedes tienen una sección bastante buena ahorita, porque sus trabajos están bastante equilibrados, así que ya solo deben trabajar en los detallitos esos para que puedan mejorar de cara a este periodo. Así que, bueno, les dejo ahí el dato, léanlo bien, revísenlo para que puedan hacer una buena entrega. Así que de mi parte eso sería todo. Si no hay ninguna otra pregunta que hacer, pues yo me despido. Les doy las gracias por haber estado en la clase de este día y pues siempre con responsabilidad, oigan, siempre levantando la mano para indicar que están presentes y que están activos. Si no, pues se van a la sala de espera para que ustedes vuelvan a solicitar entrada para garantizar de que ustedes van a entrar a poner atención, ¿no? Y si ya ha pasado mucho tiempo de la segunda hora, solo les puedo dar ingresos si me explican el por qué es que están entrando a esa hora. Lo puedo hacer vía WhatsApp, tiene mi número, porque si están entrando ya muy tarde y no me justifican, porque podrían haber tenido un problema, pero si no me lo justifican, yo no los voy a dejar entrar, porque algunos lo que están haciendo es entrar ya a última hora solo para ganar asistencia y eso no puede ser así. Así que me despido de ustedes, nos vemos y pasen feliz día. Adiós.